formado por María Camila Zapata y mi persona, María Antonia. El tema que trataremos será la dolarización como medida de política monetaria para el caso de Ecuador. En primer lugar, daremos una definición de la dolarización. Podemos definir la dolarización como el proceso por el cual un país adopta de forma oficial la moneda de Estados Unidos como su moneda de curso legal. La dolarización se puede presentar de dos formas: la oficial, que es el proceso por el cual un país adopta de forma oficial la moneda de Estados Unidos como su moneda de curso legal, o de forma extraoficial, que es cuando la moneda local domina las transacciones más pequeñas y las transacciones más grandes se hacen por medio de la moneda extranjera. Mencionaremos algunas ventajas y desventajas de esto. Entre las ventajas tenemos que permite lograr estabilizar la inflación, reducir el tipo de cambio y el riesgo asociado a estas operaciones y lograr tasas de interés bajas. Entre las desventajas tenemos la competitividad de las exportaciones, perder la capacidad de aplicar su propia política monetaria y de no poder emitir su propia moneda. Además, que es difícil que se presenten crecimientos económicos. Para el caso de Ecuador, vemos cómo había registrado un sólido crecimiento durante la mayor parte de las décadas entre 1980 y 1990. Sin embargo, con la crisis económica que se presentó en 1999 y dada su magnitud, puesto que el principal aspecto impactado fue la inflación, la cual pasó de un 52,2% a alcanzar un 96,1% en el 2000. El sucre se depreció el 70% y las tasas de interés se dispararon. Dado todo esto, el Ecuador vio suficientes argumentos para que el país abandonara su moneda local e implementara la dolarización como medida para recuperar el colapso de la economía. En resumen, la desaceleración de la economía ecuatoriana, los procesos externos de devaluación, el costo de vida y la falta de credibilidad de los agentes hacia su moneda local llevaron a estos a dolarizarse. En el momento de dolarizar la economía de Ecuador no se tomaron en cuenta tres aspectos fundamentales. Primero, que en un principio se debió negociar con los Estados Unidos una forma de participación de señoreaje del volumen de dólares que el Ecuador iba a usar como moneda. Segundo, tener en cuenta que al Ecuador adoptar como moneda oficial el dólar, iba a enfrentar fluctuaciones en el tipo de cambio real con sus socios comerciales respecto al dólar. Y tercero, para el desarrollo de un país es clave su nivel de competitividad, su capacidad para enfrentar los retos de participar en un mundo globalizado. En el siguiente gráfico analizaremos cómo fue el comportamiento de la inflación de Estados Unidos comparada con la inflación de Ecuador y concluimos que estas al momento de Ecuador implementar la dolarización, que fue en el año 2000, logró una sincronización con la inflación de Estados Unidos, principalmente en los primeros años posteriores a dicho cambio. Esto quiere decir que no solo se alineó más con la dinámica inflacionaria en Estados Unidos, sino que los niveles de inflación también convergieron. Desde 2015, la inflación promedio ha sido de 3,35% para Ecuador y de 2,4% para Estados Unidos. El comportamiento del PIB de Ecuador ha seguido el desempeño económico del PIB de Estados Unidos, además de coincidir también en sus periodos de expansión o recesión, como por ejemplo en la crisis del 2008 o en el crecimiento constante en el año 2010. Es importante además identificar cómo el ciclo de Estados Unidos anticipa el ciclo del comportamiento del PIB que se presenta en Ecuador, con lo cual se puede evidenciar la existencia de una interdependencia y una relación más estrecha entre estas economías. Luego de haber analizado el caso de Ecuador, nos preguntamos si se debería dolarizar la economía colombiana. Y de acuerdo con los análisis y definiciones anteriores, la dolarización es un proceso que es oportuno ejercer bajo ciertas circunstancias de crisis económicas o de una alta inflación. En base a esto, consideramos que para el caso de Colombia, la dolarización no sería una estrategia apropiada o el camino más adecuado con el fin de fortalecer o generar más crecimiento en la economía para este momento, ya que la dolarización requiere de unos análisis de viabilidad y de negociar con Estados Unidos una forma de participación de señoreaje del volumen de dólares que Colombia va a usar como moneda. Y por último, hicimos una comparación entre los países latinoamericanos que ya hicieron el proceso de dolarización.
Ya conocemos el caso de Ecuador, ahora hablaremos de Venezuela. Venezuela en algún momento ha propuesto una dolarización oficial, pero actualmente se da una dolarización de facto. Es decir, aunque existe el bolívar, muchas de las transacciones y operaciones se realizan en dólares porque es una moneda más estable y da más confianza a las personas. El Salvador abandonó el colón luego de 2 años de estancamiento económico, volatilidad errática de la producción, alta inflación y altas tasas de interés, para decidir adoptar el dólar estadounidense como moneda legal en el año 2000 y dolarizar su economía de manera unilateral. Y por último tenemos a Panamá. Panamá adoptó el dólar como moneda oficial junto a Balboa, su moneda nacional, en 1904, poco después de constituirse como un estado independiente y bajo la influencia directa de Estados Unidos, que en aquel entonces asumió el control del Canal de Panamá. Muchas gracias por su atención.